Hoy, Mávila. Así es, el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, abogado de las víctimas del caso Soweto, que abordaremos más adelante, pero también ex procurador anticorrupción, está ya con nosotros. Doctor Ugaz, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están? Bien, queríamos conocer, en principio, por supuesto, vamos a abordar ambos casos, ambos son temas importantes, pero empecemos obligados por la actualidad analizando la decisión del Poder Judicial. Esta suspensión a la doctora Patricia Benavides, ¿cómo la lee usted en la historia que hemos venido con relación a esta historia que hemos venido presenciando en los últimos días desde que la Junta Nacional de Justicia restituyó a través de una resolución a la doctora Benavides como fiscal suprema y como fiscal de la Nación? Bueno, creo que es un capítulo más en esta lamentable situación que no solamente se limita a la disputa por la posición de la señora Benavides en su cargo de fiscal de la Nación, sino que viene de más atrás, cuando el Congreso empezó este proceso de cooptación de instituciones y llegamos a la situación en la que se nombra pues una Junta Nacional de Justicia que observadores internacionales, ni siquiera personajes del país, sino gente que ha venido de fuera a observar ese proceso de designación, llegó a la conclusión que había sido oscuro, falto de transparencia, no basado en la meritocracia, etcétera, ¿no? Y después hemos visto a una Junta Nacional de Justicia, absolutamente errática, con una serie de deficiencias en la tramitación del caso, una falta de visibilidad. Hasta ahora no se escuchaba al presidente de la Junta dar una explicación ni mostrar los documentos. Recién ayer ha salido un documento con las 6 firmas, etcétera. Entonces, ¿salió el documento o fueron ellos los que aparecieron en pantalla? Bueno, aparecieron ellos, tiene usted razón. Claro, aparecieron porque lo que se le reclamó fue justamente eso, que aun cuando ayer aparecían en la imagen, lo que se estaba reclamando era la formalidad, el documento, digamos, donde constara, como cuando uno conoce la sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en qué sentido fue el voto de cada uno de los integrantes del colegiado. Eso hasta el momento no lo conocemos. Es correcto, y digo que es una decisión plagada de irregularidades porque, como ha señalado el propio miembro de esa junta, Francisco Tábara, esto ya estaba judicializado, era una votación que no correspondía, no había la famosa unanimidad en la que tanto se ha discutido, etcétera. Ahora el Poder Judicial interviene, creo, para corregir un tema de fondo, y es que no podemos acostumbrarnos a tener autoridades del más alto nivel, y me refiero desde la Presidenta de la República, pasando por los ministros y por supuesto congresistas y fiscal de la Nación y Presidenta del Poder Judicial, que tengan cuestionamientos desde el día 1 en el que son designados o ganan una elección para un cargo. Estamos realmente acostumbrándonos, normalizando la situación de que a la presidenta del día de su designación le cuestionen que ha plagiado un libro, a la fiscal de la Nación anterior que ha plagiado sus tesis, congresistas que golpean a sus parejas, no les pagan pensión a sus hijos, que están involucrados en minería ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el mensaje que está enviando esta decisión judicial es basta ya. No podemos tener una fiscal de la Nación o una pretendida fiscal de la Nación que está siendo investigada por haber separado a otra fiscal de su propia institución, que estaba investigando a su hermana. Si me permite, la decisión del Poder Judicial tiene que estar amparada, por supuesto, en pruebas que hayan, por el momento considerado suficientes, o indicios, hablemos así, indicios que haya considerado la Sala suficientes como para suspender a la doctora Benavides. Pero Mávila, ¿qué más indicio pide usted que el hecho? Yo no le estoy dando la contra. A lo que voy es a que no es gratuita la decisión, no es me cansé del problema, voy a poner orden de la casa, sino que hay un procedimiento regular en el Poder Judicial. Es correcto. ¿Correcto? A eso me refiero. Finalmente, las interpretaciones ideológicas en este caso quedan de lado. Porque pero esto no es ideológico. Esto no es ideológico. Esto es un tema de fondo y tiene que ver con la conducta y la probidad y la integridad de los altos funcionarios del Estado. Y lo que dice el comunicado, que es lo único que he leído porque no he visto el fallo, pero lo que dice el comunicado es que existen elementos de alta sospecha
para presumir que si vuelve al cargo de fiscal de la Nación o fiscal suprema, va a interferir en investigaciones como lo ha hecho en el pasado. Y esto viene no solamente por las decisiones que ella ha tomado, sino por lo que su propio entorno, el famoso llamado filósofo Villanueva, me parece que apellida, ha dicho sobre ella, que es una persona que ha estado intercambiando favores, vinculada a supuestos pagos de sobornos, etcétera. ¿Cómo alguien así, mientras no aclare esa circunstancia con gravísimos indicios de responsabilidad en actos delictivos, puede ejercer el cargo de fiscal de la Nación? Evidentemente lo utilizaría para entorpecer y bloquear la justicia, y entiendo que ese es el fundamento de este fallo judicial. Doctor Ugaz, ¿qué cosa contesta usted a quienes dicen que en su calidad de aforada ella tenía el derecho a que el Congreso actúe primero, es decir, levante su inmunidad? ¿Qué cosa contesta a quienes sostienen que no se ha respetado esa calidad de aforada que tenía la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Bueno, yo entiendo que en la circunstancia en la que se encuentra hoy, esa condición de aforada no la tiene. No se le ha restituido en el cargo de fiscal de la Nación. Hay una decisión administrativa que se viene señalando que es nula y que por lo tanto no tiene efecto, y es inejecutable su reposición. Por lo tanto, ese aforo no está vigente en este momento. Muy bien, vamos a ir a una pausa, Mávila, y excepto que hayan otros temas, después hablaremos sobre el caso de los nativos Ashaninka, que fueron asesinados en septiembre del año pasado, 24, y frente a los cuales hay una audiencia inminente que esperemos que dé razón a lo que se había decidido ya en primera instancia. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el abogado penalista José Ugaz, en este caso, salvo que tengas otra pregunta sobre el caso del Ministerio Público. Tienes razón, hay que cumplir con la pausa, no solamente para decirle al doctor Ugaz que en efecto a lo que yo me refería es que tiene que haberse evaluado esos indicios. Es decir, aquí lo que prima son los indicios, las pruebas, lo que está en los papeles, más allá de las opiniones o las especulaciones. A eso me refería con relación a la decisión adoptada por el Poder Judicial. 8:17, pausa y regresamos. 8:22 de la mañana, vamos a retomar nuestra conversación con el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, abogado de las víctimas del caso Sahueto, que es un caso emblemático porque se trata del asesinato de líderes Ashaninka, asesinados en septiembre del 2014, que defendían, digamos, su tierra de una serie de delincuentes, vamos a ponerlo así, no criminales que se dedicaban a la tala indiscriminada. Ellos salieron, alzaron la voz, recibieron amenazas, finalmente los asesinaron. Y hasta ahora continúa esa causa, pero se acerca una fecha importante. Doctor Ugaz, cuéntenos por favor en qué situación se encuentra y cuál es la relevancia de este caso. Gracias, Mávila. Solamente para cerrar el punto anterior, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con usted. Sobre el caso Sahueto, yo no soy el abogado de Edwin Chota, de las viudas de Edwin Chota, Francisco Pinedo, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima, sino que fui convocado por la defensa de ellos en el juicio que se está llevando en Pucallpa para ofrecer una opinión técnica sobre el tratamiento que se le está dando a la prueba indiciaria en este proceso. Pero es verdad, estas personas que son dirigentes de la comunidad de Sahueto, que pertenece a la etnia Ashaninka, venían por mucho tiempo defendiendo su territorio ancestral de la incursión de taladores ilegales. En particular había una empresa en esa zona denominada Ecofusac, de propiedad de un señor José Carlos Estrada Guaita, que venía permanentemente ingresando en sus territorios para hacer tala ilegal. Y resulta que los comuneros venían a su vez recurriendo a las autoridades para denunciar estas incursiones ilegítimas y crearon ahí una circunstancia en la que los taladores ilegales les agarraron una particular inquina a estos 4 dirigentes. Hay un testigo protegido que estuvo en un bar los días previos, los 2 días anteriores al asesinato, y escuchó directamente cómo uno de ellos, el propietario de Coefusac, que es este señor Estrada, decía: tráiganme su cabeza en una bandeja de plata, yo les voy a pagar. Y luego todos estos bebiendo, envalentonados, al día siguiente volvieron a la misma circunstancia de estar permanentemente hablando agresivamente en contra de los dirigentes nativos, y de pronto
por esas cosas de la vida, apareció Edwin Chota acompañado de Jorge Ríos a hacer una llamada telefónica a un teléfono público que hay en las afueras del bar. Estas personas lo vieron, lo ingresaron, los agredieron, le dijeron te vamos a matar. Finalmente él pudo huir, Jorge Ríos escapó antes, y al día siguiente este testigo ha estado presente cuando estos asesinos dicen me acabo de enterar que están pasando por la quebrada de la Luna, y salen efectivamente, se suben a sus embarcaciones y los van a buscar, y ese es el día que se produce el asesinato. Para terminar de tener evidencia consistente, al día siguiente del asesinato, este testigo escucha a todas estas personas reunidas en el mismo bar diciendo finalmente los encontramos ahí, los pudimos matar, le empiezan a exigir a Estrada que les pague lo que había ofrecido para que actúen como sicarios, y siguen bebiendo y bailando, etcétera. Es decir, hay un conjunto, hemos logrado evaluar un conjunto de 35 indicios en el contexto de este expediente que tiene ya muchos años. Es un asesinato del 2014, estamos 2025, es decir, han pasado 11 años. Hubo una primera sentencia que fue anulada, una segunda sentencia que es la que se apeló, en la que les han impuesto 28 años y 3 meses de cárcel, pero están libres porque apelaron, y ahora esperamos que venga esta sentencia en la que la semana pasada el fiscal superior de Pucallpa ha solicitado que se eleve la condena a 33 años por la cantidad de evidencia y contundencia de la prueba que existe en el expediente. Los 4 acusados asisten a las audiencias. Mañana creo que va a tener lugar una, porque si no asisten y no están habidos, no hay ninguna garantía de que no se den a la fuga, ¿no? Solo está asistiendo Estrada en compañía de 2 de sus abogados. Está yendo un abogado en representación de 2 hermanos que son los hermanos Atachi, y hay una abogada que aparece virtualmente en representación del 4º imputado, del 4º condenado, que es Hugo Soria. Hay un personaje brasilero, porque esto está en la zona fronteriza de Brasil, y ahí también hay actuación de grupos de crimen organizado, el Comando Vermelho, Primer Comando de la Capital, etcétera. Y hay una persona, un brasilero, que está vinculado a estos hechos, que simplemente desapareció de la escena. Es probable que con la condena solicitada por el fiscal, si no se toman las previsiones del caso, este señor Estrada pueda desaparecer, porque si en 2 semanas que se ha señalado la fecha posible para la sentencia se le dicta una condenatoria, la pena va a ser una pena ejecutable ya de inmediato. Doctor Ugaz, muchas gracias por sus informaciones. Manténganos a nosotros también al corriente de lo que se decida, porque no solamente hay este caso que usted ha subrayado su importancia emblemática en la frontera con el Brasil, 4 personas imputadas para que se pide 33 años, pero hay muchos más. Hay en total 35 nativos que defienden sus territorios ancestrales, y al hacerlo defienden nuestro ambiente y nuestra Amazonía, que han sido asesinados en los últimos 15 años. Muchísimas gracias por... Gracias, doctor. Sí, gracias, les agradezco mucho su interés. Por favor, mantengan la atención, porque esta fiscalización es muy importante, y efectivamente el Perú tiene 35 dirigentes indígenas asesinados en los últimos años. Muchísimas gracias y muy